Nunca pensé que una simple cena familiar pudiera convertirse en el momento que fracturaría por completo todo lo que creía saber sobre mi familia. Aquella noche, la casa de mi abuela Rosa estaba llena de risas, charlas, aromas de comida casera y el cálido murmullo de los recuerdos. Celebrábamos su cumpleaños número 75, y aunque yo llegué tarde, agotado tras una jornada doble en el restaurante donde lavaba platos, ver su sonrisa bastó para devolverme un poco de energía. Su casa siempre me había transmitido paz. Había algo reconfortante en esas paredes llenas de fotos en blanco y negro, en el aroma a flores frescas que ella cuidaba como si fueran tesoros. Era el tipo de lugar donde uno sentía que podía dejar las cargas en la puerta. Esa noche, la mesa estaba rebosante, pastel de carne, ensaladas, papas, y el infaltable flan por el que siempre peleábamos. Estaban mis padres, mi hermano Diego, el hijo brillante, el orgullo familiar, mi tío Raúl con su esposa, mi prima Rosita y algunos otros rostros conocidos. Todos charlaban con entusiasmo, envueltos en el calor familiar, menos yo. Como de costumbre, me mantenía en silencio, sentado al borde de las conversaciones, invisible. Nunca fui de hablar mucho, sobre todo en estas reuniones donde Diego se robaba toda la atención con sus historias, sus viajes, sus logros. Pero entonces, en medio de la cena, sucedió algo inesperado. Mi abuela me miró. Fue una de esas miradas que atraviesan, serena pero directa, y con su voz suave pero firme, preguntó: «Hijo, ¿te alcanzan los $1,500 que te mando cada mes? Si necesitas más, me dices». La mesa se congeló. Las risas murieron de golpe. Un vaso se cayó de manos de mi madre, estallando contra el suelo como si hubiese explotado una bomba. El aire se volvió denso. Yo me quedé completamente helado, con la cabeza dando vueltas. «¿Qué dinero?», pregunté confundido. Mi abuela entrecerró los ojos, frunció el ceño y giró la mirada hacia mis padres, que estaban al otro lado de la mesa, visiblemente tensos. «He estado enviando ese dinero desde que te mudaste solo», dijo. «Cada mes, desde hace 2 años. A la cuenta que me diste, Elena». Mi madre se puso pálida. Parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Yo sentía que no podía respirar. No entendía nada. Vivía con lo justo, saltando entre 2 trabajos, intentando estudiar, pagando el alquiler de un mini departamento con paredes tan delgadas que oía hasta los sueños del vecino. Y ahora resulta que, ¿había dinero? ¿Desde hace años? Mi tío Raúl empezó a murmurar algo, tratando de entender qué estaba pasando. Diego, siempre rápido con las palabras, se quedó en silencio mirando fijamente su plato. Mis padres balbuceaban explicaciones confusas, algo sobre el banco, un error, trámites. Pero la mentira se notaba a kilómetros. Después de la cena, mientras lavábamos los platos juntos en la cocina, mi abuela me tomó la mano con fuerza. «Vamos a aclarar esto», me dijo. «Nadie se mete con mi familia. Y menos contigo». Esas palabras fueron un ancla en medio del naufragio. Pero esa noche no dormí. Mi cabeza era un laberinto sin salida. ¿Por qué mis propios padres me ocultarían algo así? ¿Qué estaban haciendo con ese dinero? A la mañana siguiente, mi abuela me llevó a su estudio. Era un cuarto pequeño, lleno de libros viejos, carpetas, documentos. Ahí me mostró los recibos. Cada mes, puntualmente, había transferido $1,500 a una cuenta que ella pensaba que era mía. Pero el número no me sonaba de nada. Llamamos al banco, y tras una larga espera con música de ascensor y protocolos de seguridad, lo confirmaron. Esa cuenta estaba a nombre de mi madre. El piso se me vino abajo. El dinero que era para mí, el apoyo que mi abuela me ofrecía, había sido desviado. Por mis propios padres. Mi abuela, más entera que nunca, me miró con decisión. «Vamos a hablar con ellos», dijo. «Pero antes, prométeme que no vas a dejar que esto te hunda». Asentí. Aunque por dentro, lo único que sentía era un vacío helado. Algo se había roto para siempre. Aquella tarde organizamos una reunión. Solo mis padres, Diego, mi abuela y yo. Mi tío quiso venir, pero ella lo detuvo. Esto debía resolverse entre nosotros. Cuando mis padres llegaron, se notaban incómodos, como si supieran que esta vez no podían huir. Mi madre intentó explicar que usaron el dinero para gastos familiares. Pero mi abuela no le dio espacio para escabullirse. «No mientas, Elena. Ese dinero era para él. Quiero la verdad». Entonces mi padre confesó. El dinero había sido para ayudar a Diego. Diego, con esa expresión que solía usar cuando se sabía protegido, dijo que él no sabía de dónde venía el dinero. Que solo lo usaba. Ropa, viajes, un auto nuevo. Todo financiado con lo que era mío. Me sentí traicionado, sí. Pero también profundamente humillado. Mi vida era una lucha constante, y mientras tanto, ellos financiaban la comodidad de mi hermano con lo que me pertenecía. Esa noche, mi prima Sofía me ayudó a investigar. Siempre fue mi aliada silenciosa, y tenía un talento especial para la tecnología. Con su ayuda, encontramos una carpeta con estados de cuenta que mis padres, ingenuamente, habían dejado en la casa de mi abuela. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Había pagos extraños, transferencias, movimientos hacia cuentas con nombres sospechosos. Pero lo que más me impactó fue un correo electrónico,
una notificación de un préstamo de $25,000 a mi nombre. Nunca pedí ese préstamo. Mi identidad había sido usada, robada. Y no era difícil imaginar por quién. Sofía, con esa seriedad que le aparecía cuando las cosas se ponían feas, me dijo que debíamos ir con cuidado. Necesitamos pruebas sólidas, me advirtió. Si lo enfrentas ahora, solo lo vas a alertar. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de mi abuela, me di cuenta de que ya nada sería igual. La cena de cumpleaños que debía celebrar la vida de mi abuela había sido el disparo de salida para una pesadilla. Y lo peor apenas estaba comenzando. La mañana siguiente amaneció pesada. El cielo estaba gris, y el mundo parecía en pausa, como si también intentara procesar lo que había pasado. Yo apenas podía mantenerme en pie. Mis ojos ardían, no solo por el cansancio, sino por una tristeza profunda, silenciosa. Una tristeza que no entendía del todo todavía. Mi abuela ya estaba despierta, como siempre, en la cocina, con el café recién hecho. Su rostro era sereno, pero conocía bien esa expresión. Detrás de cada movimiento meticuloso había una furia contenida. Hijo, hoy vamos a movernos rápido, me dijo, sirviendo café en una de sus tazas de cerámica. No voy a dejar que esto se quede así. Poco después llegó Sofía, cargando su laptop y una determinación que parecía más grande que ella. Nos sentamos alrededor de la mesa, como si estuviéramos en una misión secreta. Entre los tres, trazamos un plan. Ella revisó los estados de cuenta con una habilidad asombrosa. Yo no era bueno con números, pero Sofía era como una detective digital. Encontró patrones, transferencias reiteradas a una cuenta a nombre de Diego, y lo más perturbador, pagos hacia una empresa llamada Inversiones del Futuro. El nombre por sí solo ya olía mal. Sofía frunció el ceño. Esto suena a estafa, dijo. Buscamos la empresa. Lo único que encontramos fue una página web genérica, llena de promesas ridículas de riqueza rápida, gráficos animados y frases vacías. Una fachada. Todo indicaba que Diego estaba metido en algo turbio, y peor aún, con mi dinero, con mi nombre. Mi abuela no dudó. Hizo una llamada rápida a su abogado de toda la vida, don Carlos. Era un hombre mayor, con lentes gruesos y una mirada que atravesaba la verdad. Cuando le contamos lo que sabíamos, su expresión se volvió grave. Esto es serio, dijo, ajustándose las gafas. Con los recibos y las pruebas, podemos armar un caso. Pero hay que ser meticulosos. Mi abuela asintió, sin titubear. Yo no sabía si estaba más dolido o más enfurecido, pero si tenía claro algo, no podía dejar pasar esto. Esa tarde fuimos a mi departamento, buscando más pistas. Empecé a revisar una vieja caja con documentos, sin mucha esperanza, hasta que algo llamó mi atención, una copia de mi cédula, de hacía apenas unos meses. Yo no había renovado mi cédula en años. Sofía la miró, y su rostro cambió. Esto no es una copia normal, dijo. Tiene detalles que solo se obtienen si se hace desde adentro. Alguien usó tus datos, y no eras tú. El dolor en el pecho se volvió más pesado. Decidí contarle todo a Carla, mi prometida. Pensé que entendería, que estaría de mi lado. Pero me equivoqué. Cuando terminé de hablar, me miró con frialdad. ¿Cómo no sabías nada de esto?, preguntó, como si dudara de mi inocencia. Intenté explicarle. Le dije que todo era nuevo para mí, que estaba tan sorprendido como ella. Pero no quiso escuchar. No sé si puedo estar con alguien con una familia así, me dijo. Y se fue. Me quedé solo, otra vez. Mirando la puerta cerrarse, sintiendo como se iba una parte más de lo poco que me quedaba. Esa noche, Sofía me llamó. Había logrado acceder al correo de Diego. Usaba la misma contraseña de siempre, Diego 123. Dentro encontró un rastro de correos electrónicos que lo comprometían. Confirmaciones de inversión en la misma empresa fantasma, promesas de retorno rápido, y lo peor, una alerta bancaria. El préstamo que habían sacado a mi nombre estaba vencido. La deuda había crecido. Ahora eran más de $40,000. No es solo el dinero de tu abuela, dijo Sofía. Diego está usando tu identidad para sostener su vida. Quise correr a su casa, gritarle en la cara todo lo que sentía. Pero Sofía me detuvo. Si lo confrontas ahora, se va a cubrir. Necesitamos pruebas. Todas. Y tenía razón. Al día siguiente, mi abuela me llevó con don Carlos y un investigador privado que ella contrató. Un hombre flaco, con cara de sabueso y un tono seco. Vamos a rastrear todo, dijo, hojeando los documentos. Si hay algo sucio, lo voy a encontrar. Mi abuela no dudó ni un segundo. Le entregó un cheque. Haga lo que tenga que hacer, ordenó. Yo me sentía como dentro de una película de crímenes. Pero esta era mi vida. Sin mi abuela, no sabría ni por dónde empezar. Intenté seguir con mi rutina, pero era imposible. En el restaurante me equivocaba constantemente. Derramé bandejas, rompí platos, y mi jefe ya me tenía en la mira. En la universidad, no podía concentrarme. Mis compañeros empezaron a notar mi desconexión, pero no quería contarles nada. Me daba vergüenza. Solo mi abuela y Sofía sabían todo. Y ellas eran lo único que me mantenía a flote. Un par de días después, el investigador nos llamó. Había encontrado algo importante.
Diego no solo había usado el dinero de mi abuela ni el préstamo. También había empeñado el anillo de compromiso que le di a Carla. Sí, ese mismo anillo. Resulta que lo tomó de mi departamento cuando vino de visita, alegando que necesitaba dinero urgente. Yo, ingenuo, le creí. Ahora todo cobraba sentido. Carla me había mirado como si yo la hubiera traicionado. Y, en cierto modo, tenía razón. Pero eso no era todo. El investigador descubrió que Inversiones del Futuro era una fachada, una empresa fantasma registrada a nombre de un amigo de Diego. Un tipo con antecedentes por fraude. El dinero iba a cuentas en el extranjero. Sin rastro. Sin proyecto. Una estafa completa. Y mis padres sabían algo. Lo sabían. El investigador encontró mensajes entre mi madre y Diego. Mensajes que no dejaban espacio a dudas. Ten cuidado, no podemos seguir usando el dinero de Rosa. Te dije que no sacarás a tu hermano de esto. Borra los correos. Cuando se lo mostré a mi abuela, guardó silencio un largo rato. Sus manos temblaban. Luego respiró hondo y dijo: nunca imaginé que mi hija caería tan bajo. Y entonces, sin pestañear, añadió: vamos a confrontarlos. Pero primero, vamos a protegerte. Don Carlos empezó a preparar la denuncia formal por fraude de identidad. También congelamos las cuentas involucradas y comenzamos el proceso para recuperar lo que se pudiera del dinero. No era solo una cuestión económica. Era justicia. Esa noche, mi abuela me llamó a la sala. Nos sentamos juntos, en silencio, bajo la luz cálida de la lámpara antigua que siempre usó para leer. Me miró y me habló con una ternura que me partió en dos. Hijo, la familia no siempre es lo que uno espera. A veces, los que más amas son los que más te lastiman. Pero tú eres más fuerte que esto. No dejes que lo que ellos hicieron te defina. Sus palabras se me clavaron en el alma. Quería creerlas. Quería sentirme fuerte. Pero el vacío seguía ahí, como un pozo sin fondo. Y lo más oscuro de la verdad, todavía no había salido a la luz. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía seguía hurgando, rebuscando entre datos, correos y archivos sincronizados desde el celular de Diego a su laptop. Cada nuevo hallazgo era un golpe más. Cada mensaje, cada recibo, era una confirmación dolorosa de que la traición había sido premeditada, profunda y compartida. Uno de esos mensajes hablaba de mantenerlo todo en secreto hasta que Rosa se entere. Otro, dirigido a mi madre, decía: no te preocupes, lo tengo todo bajo control. No se va a enterar. Y no eran solo ellos. Descubrimos también mensajes de mi tío Raúl pidiéndole dinero a Diego. Lo amenazaba sutilmente, diciéndole que si no lo ayudaba, hablaría. Resulta que mi tío estaba endeudado hasta el cuello. Había estado pidiéndole préstamos a mi abuela a escondidas, promesas tras promesas de devolución que jamás se cumplieron. Toda la familia, al parecer, jugaba a un teatro donde yo era el único espectador engañado. La hipocresía me hervía la sangre. Sonreían en las cenas. Hacían brindis. Decían palabras bonitas. Pero por detrás tejían su propia red de mentiras y favores oscuros. Me pregunté cuántos cumpleaños, navidades o abrazos fueron falsos. Cuántos silencios habían ocultado todo esto. Pero mi abuela no estaba dispuesta a dejarlo así. No vamos a gritar ni a pelear como salvajes, dijo. Vamos a mostrarles que sabemos todo, y que no vamos a permitirlo más. Planeamos la confrontación como si fuera una operación quirúrgica. Sofía armó carpetas con los documentos clave, estados de cuenta, correos, transferencias. El abogado y el investigador también estarían presentes. Todo estaría preparado. Lo único que faltaba era que llegara el día. Y llegó más rápido de lo que quería. Era sábado por la tarde. La casa de mi abuela, esa casa que siempre había sido un refugio cálido, ahora se sentía como una sala de juicio. Llegué temprano para ayudar a organizar todo. En realidad, solo quería mantener mi mente ocupada. Tenía el estómago revuelto, las manos frías, y el corazón palpitando como si estuviera por correr una maratón. Sofía ya estaba ahí, seria, con su laptop abierta y una carpeta bajo el brazo. Mi abuela, como siempre, mantenía la calma, pero sus ojos tenían ese brillo de acero que pocas veces salía a la luz. Cuando mis padres y Diego llegaron, el ambiente cambió. Mi madre intentó sonreír, pero era una mueca forzada. Mi padre apenas levantó la mirada. Diego se sentó como si nada, con una cerveza en la mano, fingiendo que no pasaba absolutamente nada. Esa actitud, esa indiferencia, me revolvía por dentro. Mi abuela no tardó en hablar. Siéntense, dijo con una calma afilada. Hoy vamos a hablar claro. Don Carlos estaba sentado en una esquina, anotando. El investigador, de pie junto a una carpeta gruesa. Nadie hablaba. El silencio era tan tenso que podía cortarse con un tenedor. Elena, Marcos, Diego, sé lo que han estado haciendo con el dinero que enviaba para mi nieto, dijo mi abuela con voz firme. Quiero que me expliquen por qué tomaron lo que no era suyo. Mi madre, con lágrimas ya en los ojos, dijo que todo fue un error. Que el dinero se usó para necesidades urgentes de la familia. Pero mi abuela alzó una mano. No mientas, dijo con frialdad. Tenemos los recibos. Las transferencias. Todo. Ese dinero era para él.
Y ustedes lo sabían. Yo tomé la carpeta que teníamos preparada. Me costaba hablar. La voz me temblaba. Esto no es solo el dinero de la abuela, dije, conteniendo las lágrimas. Hay un préstamo de 25,000 pesos a mi nombre. Ya va por más de 40,000 pesos con intereses. Sé que fuiste tú, Diego. Mi hermano empalideció. Trató de poner su máscara habitual. No sé de qué hablas. Pero su voz ya no era segura. Era la voz de alguien acorralado. Mi padre intervino, diciendo que todo era un malentendido. Que no había pruebas. Que eso podía haberlo hecho cualquiera. Entonces el investigador abrió su carpeta. Aquí están las transferencias directas a la cuenta de Diego. Aquí los correos con inversiones del futuro. Aquí los mensajes entre Elena y Diego organizando cómo mover el dinero y ocultarlo. Las palabras se convirtieron en cuchillos. Mi madre comenzó a llorar, diciendo que solo quería ayudar a Diego. Que estaba en problemas. Que no sabían cómo manejarlo. ¿Y por eso me robaste? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por eso usaron mi nombre, arruinaron mi crédito, mi vida? Mi padre quiso defenderla, pero mi abuela lo interrumpió con una dureza que nunca le había escuchado. Marcos, no me vengas con cuentos. Elegiste a un hijo sobre el otro. Eso no es ser padre. Y entonces vino el golpe final. El investigador sacó una copia del recibo del anillo de compromiso. Diego lo empeñó, dijo. Lo tomó del departamento y lo vendió por 1,200 pesos dólares. Diego, sin excusas, lo confesó. Lo tomé. Pensé que lo recuperaría antes de que alguien se diera cuenta. Necesitaba el dinero. Sentí que me rompía por dentro. Ese anillo era lo único que me quedaba de Carla. Y él lo vendió, como si no valiera nada. Quise levantarme, gritar, golpear algo. Pero Sofía puso su mano sobre la mía. No vale la pena, susurró. Mi abuela respiró profundo. Su voz era calma, pero sus palabras fueron una sentencia. Esto termina hoy. Elena, Marcos, no voy a seguir apoyándolos. El dinero que le robaron a mi nieto va a ser devuelto. Y voy a asegurarme de que así sea. Diego, vas a responder por el fraude. Luego miró a don Carlos. Ya sabes qué hacer. El abogado asintió. La denuncia ya fue presentada. El banco está cooperando. Y estamos rastreando cada dólar. También anunció que mi abuela estaba modificando su testamento. Que todo estaría protegido para que nadie más pudiera tocar lo que me correspondía. La reunión terminó con mi madre llorando, mi padre en silencio, y Diego gritando que todo era injusto. Que solo intentaba salir adelante. Pero yo ya no podía mirarlos. Me levanté y salí al patio. Necesitaba aire. Necesitaba no ahogarme. Sofía me siguió. Lo hicimos bien, me dijo. Ahora todo está a la vista. Pero no me sentía triunfante. Me sentía vacío. Como si mi familia se hubiera roto en 1,000 pedazos frente a mis ojos. Y yo solo pudiera recoger los fragmentos. Los días que siguieron fueron tan pesados como silenciosos. Mi abuela, Sofía y yo nos aferrábamos al plan como si fuera una balsa en medio de una tormenta. Pero incluso cuando uno hace lo correcto, el corazón no siempre se siente en paz. Don Carlos, el abogado, trabajaba con una eficacia impresionante. Gracias a su insistencia y a la colaboración del banco, logramos recuperar parte del dinero que había sido desviado. No todo, pero sí lo suficiente para darnos un respiro. Varios miles de dólares regresaron a donde debieron estar desde el principio, en mis manos. Con ese alivio temporal, tomé una decisión que venía postergando hacía tiempo. Dejé mi segundo trabajo. No podía más con las noches eternas, los turnos dobles, los gritos en la cocina. Sentía que si seguía allí un día más, me rompería. También hablé con mis profesores. No les conté los detalles, pero les dije que estaba pasando por una situación personal muy difícil. Algunos fueron comprensivos. Me dieron tiempo extra para entregar trabajos, plazos extendidos, palabras de apoyo. No era mucho, pero en ese momento, cualquier gesto de humanidad se sentía como una cuerda lanzada al abismo. Intentaba enfocarme en los estudios, pero cada día era una lucha. Había mañanas en las que me costaba levantarme. El espejo me devolvía una imagen que apenas reconocía, ojeras, rostro cansado, mirada sin brillo. Estaba ahí, pero a la vez no. Intenté contactar a Carla una última vez. Le escribí un mensaje largo, honesto, pidiéndole perdón por no haber sabido antes lo que ocurría. Le dije que entendía su enojo, que si quería respuestas, estaba dispuesto a dárselas todas. Su respuesta fue fría, pero educada. No es solo lo que pasó, me escribió. Es que siento que no te conozco, que todo lo que creía de ti no era cierto. Necesito estar lejos de este drama. La entendí, pero dolió más que cualquier cosa. El anillo perdido fue solo un símbolo, sí, pero su partida me rompió en un lugar del que no sabía cómo volver. Un mes después, el investigador regresó con más revelaciones. Esta vez, sobre el tío Raúl. Resulta que también él estaba involucrado en la red de mentiras. Llevaba años pidiéndole dinero a mi abuela, con excusas que cambiaban según el día, que un negocio fallido, que deudas médicas, que un préstamo perdido. Siempre había una razón para pedir, pero nunca para devolver. Cuando mi abuela lo confrontó, Raúl intentó echarle la culpa a Diego.
Él me metió en esto. Me prometió que era una inversión segura, le dijo, casi rogando. Pero ella ya no creía en promesas vacías. Ni en lágrimas de último minuto. Se acabó, le dijo, tajante. No hay más apoyo. Ni un centavo más. Esa misma firmeza la aplicó con todos. Solo tú y Sofía pueden contar conmigo ahora, me dijo una noche, mientras me servía sopa caliente. Ustedes son lo único sincero que me queda. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Me mudé a un departamento más cerca de su casa. Pequeño, sí, pero limpio, luminoso. Cada objeto allí era mío, comprado con mi esfuerzo, no con lo que alguien me quitó. Sofía se convirtió en más que mi prima. Fue mi compañera, mi mejor amiga, mi hermana elegida. Me ayudaba a repasar para los exámenes, a preparar informes, a mantenerme en pie cuando el cansancio me quería tirar. Sin ella, ese semestre no habría terminado bien. Gracias al dinero recuperado, pude pagar deudas, comprar mis libros y concentrarme de verdad en los estudios. Las calificaciones mejoraron. Terminé el semestre con un promedio que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no era una ilusión inalcanzable. Un año después, fui aceptado en un programa de posgrado. Aquel que siempre había soñado, pero que parecía lejano cuando apenas podía pagar el alquiler. Recibir esa carta de aceptación fue como abrir una ventana y respirar después de estar meses bajo el agua. Mis padres intentaron contactarme un par de veces. Correos, mensajes, incluso una carta escrita a mano, donde pedían hablar, arreglar las cosas. Pero yo no estaba listo. Y quizá nunca lo estaría. Cada vez que pensaba en ellos, no veía a mis padres. Veía sus excusas. Sus decisiones. Veía cómo defendieron a Diego mientras me dejaban atrás. Y eso, no se olvida fácil. De Diego supe que se había ido a otra ciudad. Nadie sabía mucho. Algunos decían que trataba de empezar de nuevo. Otros, que estaba metido en más líos. Pero ya no me importaba. Ya no era mi problema. Mi abuela y Sofía se convirtieron en mi verdadero hogar. Mi abuela me llamaba cada semana para saber cómo estaba, y de vez en cuando me dejaba tupers con comida casera que calentaban no solo el estómago, sino el alma. Sofía y yo empezamos a planear un viaje juntos. Nada grande. Una escapada corta. Pero solo pensar en eso, en algo simple como salir, reír, caminar sin peso en los hombros, me hacía sentir vivo. A veces me preguntaba qué habría pasado si mi abuela no hubiera preguntado aquella noche. Si no me hubiera mirado directo a los ojos, con esa mezcla de amor y fuerza que solo ella tiene. Esa simple pregunta, lanzada entre platos de pastel de carne y flan, destapó una verdad que llevaba años pudriéndose en silencio. Me rompió, sí. Pero también me liberó. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, no lo hago con odio. Lo hago con claridad. Con la certeza de que no necesito su aprobación. Que no necesito vivir bajo la sombra de nadie. Que valgo por mí, por mi esfuerzo, por mi capacidad de levantarme, incluso cuando los que debían cuidarme fueron los primeros en empujarme. Y aunque la herida sigue ahí, como una cicatriz que duele cuando cambia el clima, también me recuerda algo: sobreviví. La cena del cumpleaños de mi abuela fue el final de una mentira. Y el comienzo de mi verdad.